creo que en todo, pues, pero más o menos. Y dijimos que íbamos a abarcar tres encabezados de esta doctrina y de manera que, no sé, que inclusive decía nuestro hermano Sergio, ¿verdad? Una dioincidencia, por decirlo de esta manera. Hoy vamos a ver un tema que hoy en día, si no es que todo el mundo, pues mucha gente habla al respecto, ¿no? Celebra de ciertas formas y que justo es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Pero recordando un poquito, decíamos hace 2 semanas que hablamos acerca de la encarnación, ¿verdad? Y de las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Eso quedó ya un poquito claro, de que Jesucristo es Dios, Dios hombre, Dios, dos naturalezas, que ninguna suprime a la otra en ningún momento, sino que nuestro Señor Jesucristo es completamente Dios o plenamente Dios y plenamente hombre, ¿sí? Y eso se manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo y vimos muchísimos ejemplos de ello. Luego la semana pasada vimos un poquito acerca de la vida y del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vimos de manera precisa algunas profecías que se cumplieron de él y que apuntaban hacia aquel que sería el Salvador, ¿verdad? E inclusive dimos un ejemplo de cuál es la probabilidad de que se cumplieran 8 profecías de las que las escrituras establece, ¿verdad? Y dijimos que era 10 a la 16, 7, ya no me acuerdo ni cómo se dice ese número. Pero es un número impresionante que solamente alguien que es Dios puede cumplir, porque nosotros decíamos que según los eruditos en la materia, pueden contar hasta 300 profecías que nuestro Señor Jesucristo ha cumplido. Y si ese número de 10 a la 16, 17 era por 8 profecías, no me quiero ni imaginar qué probabilidad hay de que se cumplan 300 profecías, que una persona cumpla 300 profecías en el tiempo específico, a veces hasta con las palabras específicas, ¿verdad? Es impresionante. Entonces, eso nos deja ver quién es nuestro Señor Jesucristo. Así es que, para no tomarme más tiempo, vamos al tema que hoy nos compete, que es la muerte, resurrección y reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y veamos la primera parte de esto. Esta primera parte nos dice lo siguiente, hermanos. Habiendo obedecido completamente a su Padre en vida, nuestro Salvador fue también obediente hasta la muerte. ¿Sí, hermanos? Recordemos que ahí está el versículo. Para los que anotan, pueden anotar el versículo. De todos modos, yo ahí en el grupo de la iglesia les mando el complemento. Ahora sí se los voy a mandar esta semana, porque con esta semana concluimos este tema de la persona de Jesucristo. Se los envío, entonces va a haber más. Si se preguntan, ay, ¿por qué eso no lo vimos? Pues por tema de tiempo, no podemos ver todos los versículos. Así es que anótenlos y cuando termine la explicación, simplemente con el versículo vamos a reforzar lo que acabamos de decir. ¿Sale? Entonces, para que el que guste buscarlo, en el momento que yo les pida que lo digan, pues pueden alzar su mano para que lo mencionen. Entonces, hermanos, en repetidas ocasiones, no sé si ustedes han visto en la escritura, vemos a nuestro Señor Jesucristo obedeciendo al Padre en todas las áreas de su vida. ¿Sí están de acuerdo conmigo en eso? Si no, ustedes pueden explorar un poquito la palabra de Dios y se van a dar cuenta que en un momento José y María estaban celebrando una fiesta. ¿Cuál era? La de Pascua, exactamente. ¿Y qué le sucedió? Se les perdió el Hijo de Dios, imagínense. Si a veces a nosotros, ¿verdad? La esposa te puede decir, híjole, ¿dónde dejaste las llaves? No sé, y te arma un pancho. A mí no me ha sucedido. Para que no digan, ay, la hermana Liz, no.
no, a mí no me ha sucedido, yo solamente estoy dando un ejemplo. Si por unas llaves hacemos tanto alboroto, imagínense que a José y María se les perdió el Hijo de Dios. Uy, wow, no quisiera estar en sus pies, en sus zapatos. Pero lo impresionante de esto, hermanos, es que cuando ellos regresan, ¿qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo? Estaba en el templo, ¿verdad? Con los doctores de la ley. Y dice la escritura, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Soy el Hijo de Dios, a mí no me tienes nada que decir, mamá. Tú, papá, no me tienes nada que decir, yo soy tu creador, es más. ¿Sí hizo eso nuestro Señor Jesucristo? No. Dice Lucas en el capítulo 2, ustedes lo pueden leer, no lo vamos a leer, versículos del 41 al 52, y una parte dice que Él se sujetó a ellos y les dijo, claro que sí, mamá, vámonos, ¿verdad? Y Él, muy obediente, con una muy buena actitud, obedeció a su papá y a su mamá y regresó con ellos de esa fiesta de la Pascua. Pero en otra ocasión, hermanos, vemos a nuestro Señor Jesucristo pagando el impuesto del templo. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Él no, inclusive le expresó, ¿verdad? O sea, un hijo tiene que pagar los impuestos, pero ahí hasta inclusive, hermanos, mostró su deidad, porque los pagó de una manera impresionante. ¿O no es así? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? ¿No? Bueno, eso lo pueden leer ustedes en Mateo capítulo 17, ¿verdad? En el versículo 24 y 27, yo nada más lo estoy parafraseando para hacerles ver que nuestro Señor Jesucristo se sujetó a sus autoridades también, ¿verdad? Él no dijo, yo soy el creador del oro y de la plata, a mí que me tienen que estar pidiendo impuestos. No, no, no. Dijo, ok, págalo. Es más, ve al mar, vas a agarrar a un pez y dentro de ese pez vas a encontrar el estatero para que pagues no solamente los míos, vas a pagar también los tuyos. Y si mal no recuerdo, si me equivoco me dicen, se lo dijo a Pedro. ¿Sí? Ok, es que luego se me olvidan los nombres. Se lo dijo a Pedro, yo pago por ti, Pedro, no te preocupes. ¿Sí? En otra ocasión, vemos a Jesucristo no usando su poder en el huerto del Getsemaní. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? ¿Verdad? En donde para ser librado de los que buscaban a toda costa entregarles a muerte. Y él podía haber utilizado todo su poder para destruirlos en ese preciso momento, pero no lo hizo, dicen en Mateo capítulo 26. Y hermanos, con todo esto, y pueden leer todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, bueno, no, hasta Juan, y pueden ver toda la obediencia que nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿verdad? De manera histórica, ahí lo pueden observar ustedes. Y entonces podemos estar confiados y maravillados que nuestro Salvador Jesucristo, como dice aquí, obedeció que completamente a su Padre en vida. ¿Sí, hermanos? Y ya que es una obediencia única, hermanos, si nos maravillamos a veces, o a ustedes no les ha pasado, a lo mejor a los que les gusta el fútbol, cuando su equipo va con una racha perfecta, ¿sí les motiva eso? Que digan, no, ningún gol en contra, tanto local como visitante, ha arrasado con todo. No digo equipos para que no diga, ay, el hermano tiene preferencias aquí, no, ustedes vayan la que quieran, ¿verdad? Entonces, si eso nos impresiona, hermanos, que en un deporte alguien o un equipo tenga una marca perfecta, una puntuación perfecta, cuánto más deberíamos maravillarnos y asombrarnos y caer postrados en adoración al ver la puntuación más perfecta jamás antes vista y lograda en la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿O no es así, hermanos? Debería de maravillarnos eso, de asombrarnos. Y más, hermanos, por lo que dice a continuación.
nuestra declaración de fe, porque nuestro Salvador fue también obediente hasta la muerte. Y hermanos, no cualquier muerte, ¿sí? No fue cualquier muerte, sino que se produjo por medio de la crucifixión. La forma de muerte más desgarradora y degradante jamás inventada, que inclusive, hermanos, los judíos aborrecían ese mecanismo de ejecución. Eso lo pueden leer ustedes en Deuteronomio capítulo 21 y Gálatas 3:13. Porque, hermanos, Jesucristo no murió de una muerte natural. Y nosotros soñamos con eso, ¿verdad? Ay, ojalá que me muera en una, no sé, estando dormido y ahí nada más cierre mis ojos y ya no me levante, nada de sufrimiento. Hasta a veces nos estresamos, híjole, y se me da un paro cardíaco o si me atropellan y quedo ahí tendido y nadie me socorre. Y a veces eso nos llega hasta estresar. Y nuestro Señor Jesucristo no murió de una muerte natural. Y es más, hermanos, no murió de una muerte accidental. Y eso debería de ser más impresionante, ¿verdad? Sino que fue la muerte más humillante y de profunda vergüenza, porque nuestro Señor Jesucristo murió como un delincuente, murió como uno de los enemigos y criminales más odiados de su época, y a los cuales antes de clavarlo, no sé si ustedes sabían esto, pero cuando a alguien se le crucificaba, antes de crucificarlo, se le desnudaba completamente. Sí, las películas nos pintan a un Jesucristo que tenía un taparrabos o no sé cómo se le llame a eso. Eso no es cierto. Nuestro Señor Jesucristo fue avergonzado a tal grado que murió desnudo en esa cruz. ¿Sí, hermanos? Además, eso es algo maravilloso. Estos actos de humillación y obediencia hasta la muerte de Cristo fueron voluntarios. Jesucristo puso su propia vida. Inclusive Él lo dijo, nadie me la quita. Yo la pongo de mí mismo. Eso lo pueden leer en Juan 10. Al mismo tiempo, hermanos, de manera impresionante, Jesucristo estaba cumpliendo con el plan de Dios, con la voluntad de Dios. Y hermanos, la muerte de cruz en su momento tenía un significado especial para cada una de las prominentes culturas de aquellos tiempos. Y las culturas más predominantes era tanto la judía como la romana y como los griegos. Y por eso es que inclusive en la misma escritura hace referencia para lo que significaba para ellos el ser crucificado. Y para los judíos era una maldición el ser crucificado, pero tenía que ser así, porque el maldito es todo aquel que es que colgado en un madero. Jesucristo tenía que ser maldito a causa nuestra. Para los romanos, hermanos, era una vergüenza reservada para los esclavos y los peores rufianes. Es más, los romanos no sometían a su propio pueblo a este tipo de muerte. A un romano no se le podía crucificar. ¿Sí, hermanos? Y en tercer lugar, y por eso es que para los griegos es una locura, la muerte de cruz para ellos era una locura. Por eso la misma escritura nos dice, ¿verdad? Que la locura del evangelio, porque para los griegos era una locura. Los griegos
Si ustedes pueden leer un poquito, hermanos, vestían sus dioses con todos los atributos de gloria y belleza. Díganme qué gloria y belleza se encuentra en la cruz humanamente. Ninguna. La idea para los griegos de adorar a un malhechor crucificado era una idea repulsiva. Por eso para ellos era una locura creer en eso. Pero pues nosotros estamos locos, ¿no, hermanos? Y por eso creemos en él. ¿Sí, hermanos? Como que ya no les agradó que eso. Pero es una locura, hermanos. Por eso se nos manda a predicar esa locura, para que más gente se vuelva loca, pero por Cristo, no por el mundo. ¿Sí, hermanos? ¿Qué dice Filipenses 2:6 al 8? Para confirmar esto que les estoy diciendo. Sí, Luis. Filipenses 2, del 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí vemos esa parte, hermanos. Jesucristo obedeció completamente hasta la muerte. Fue obediente. ¿Sí, hermanos? Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro como mis ojos? Ok. No digo que como mi piel, porque mi piel no está clara. Siguiente, hermano, siguiente parte de la declaración de fe. Y esto es muy importante y necesito de toda su atención para que no se vayan a perder entre todo lo que vamos a decir. Dice la declaración de fe, Él fue crucificado, y esto es importante, bajo Poncio Pilato, muriendo una muerte sustitutoria. Anoten esa palabrita porque luego la escuchamos muchas veces y luego como que se nos pierden los conceptos de qué significa eso. Muriendo una muerte sustitutoria por los pecados de su pueblo. Y ahorita les voy a explicar qué significa eso. Hermanos, para explicar esto nos tenemos que remontar un poquito a la ley rabínica. La ley rabínica exigía, para que vean la injusticia que se le hizo a nuestro Señor Jesucristo aún en su juicio. La ley rabínica exigía que una sentencia de muerte no se ejecutara hasta el tercer día después de haberse dictado. ¿Sí? ¿Cuándo se agarró a nuestro Señor Jesucristo? A ver si se acuerdan. Si no, yo les recuerdo. Un jueves. ¿Cuándo se le dio sentencia? El viernes. ¿Cuántos días pasaron? Uno. Solo uno. Y ahorita les voy a explicar el porqué de uno. ¿Sí? Solo uno. Entonces, de acuerdo a la ley rabínica, nadie podía sentenciarse a muerte al menos que pasaran 3 días. ¿Sí? Para sentenciar a nuestro Señor Jesucristo solamente pasó un día. Y eso que eran los estudiosos de la ley. ¿Sí? Y durante el día intermedio de esos 3 días, los miembros del tribunal deberían de ayunar. Y ese retraso en la ejecución proporcionaba tiempo adicional para reunir más evidencia o descubrir más testimonio a favor del acusado. ¿Sí, hermanos? ¿Van viendo la injusticia de ese juicio injusto? ¿Sí? Pero y ahí vemos la hipocresía, pero debido a que el viernes era un día santo para los judíos de Judea, que incluían prácticamente a todos los líderes religiosos porque iban a celebrar la Pascua, y que el día siguiente era el sábado. ¡Wow! Para ellos el sábado no podían ni siquiera mover casi un solo dedo.
porque era el día del Señor, ¿sí? O día del reposo para en ese tiempo del Antiguo Testamento. Así es que, hermanos, la ejecución más temprana de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo se tuvo que haber hecho? El domingo, exactamente, el domingo, asegurando así que el juicio mismo había sido legítimo. ¿Sí, hermanos? Ok. No obstante, en esta ocasión, el Sanedrín, ¿sí saben qué es el Sanedrín? ¿Quién dice yo? Ok, sí, era un cuerpo de 71 guías religiosos, el cual estaba precedido por el sumo sacerdote, y entre ellos estaban los fariseos, los saduceos, los escribas y los ancianos. Es decir, la mera crema innata de la religión pura de cepa, por decirlo de esta manera. ¿Sí? No era cualquier gente, hermanos. Eran doctores, eran estudiosos de la ley, de las escrituras. Y en esa ocasión no se molestaron en dar siquiera la apariencia de haber cumplido con ese requisito. Ahora que Jesús entonces estaba finalmente bajo su custodia, determinaron, de acuerdo a lo que podemos leer en la escritura, determinaron destruirlo tan rápido como fuera posible a nuestro Señor Jesucristo. Pero debido, y ahí está otra hipocresía más, pero debido a que no tenían autorización de aplicar la pena de muerte por sí mismos, eso lo pueden leer en Juan 18, los dirigentes judíos, ¿qué tenían que hacer? Debían convencer ahora al gobernador romano de que diera inmediatamente el permiso requerido para ejecutar a Jesús. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Lo ataron, de acuerdo a la escritura, y lo entregaron ¿a quién? Poncio Pilato. Ahí es lo importante de ese Poncio Pilato. Lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador de ese momento de Judea, romano. Y con esa audiencia entonces comenzó la primera fase del juicio secular romano hacia nuestro Señor Jesucristo. La segunda fase se dio cuando lo presentaron delante de Herodes y él le dijo, no, regrésenlo con Poncio, ¿sí? Y entonces se lo regresan a Poncio Pilato y Pilato justificó la ejecución de Cristo, sentenciándolo a la crucifixión conforme a la legalidad romana. ¿Sí, hermanos? Y para que quedase constancia de ello, ¿qué hizo? Puso una tabla arriba. ¿Y qué escribió en ellas? ¿Ustedes se acuerdan? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y eso es muy importante, eso lo dice Juan 19. Porque no podía haber otro rey en Judea que no fuera el César. ¿Sí? Y los que se proclamasen rey en un territorio romano, que en ese momento Judea pertenecía como territorio romano, por eso tenían a Poncio Pilato como gobernador, a los que se pronunciaban como rey eran tenidos por sediciosos. ¿Sí? Y para estos estaba reservada la muerte en la cruz. ¿Sí, hermanos? Va teniendo sentido todo lo que la escritura empieza a decirnos y empieza a arrojar luz, el por qué tuvo que hacerse de esa manera. Por esto es que, ¿qué fue lo que hizo Pilato?
se lavó las manos delante del pueblo, declarando según su inocencia respecto a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y dijo: inocente soy de la sangre de este justo. Y le dijo al pueblo: allá vosotros. ¿Y qué respondió el pueblo? Esto es impresionante, hermanos. Es impresionante. Dijeron: su sangre sea sobre nosotros. Wow. Y no solo eso, y sobre nuestros hijos. Eso es impresionante, hermanos. Eso debería de, no sé, hermanos, postrarnos delante de Él, porque a veces somos así. Eso lo dice en Mateo 27, ahí ustedes lo pueden buscar. Y dicho esto, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para que fuera crucificado y con ello muriera una muerte sustitutoria por los pecados de su pueblo. Porque, hermanos, recordemos que cuando Dios le dio el mandamiento a Adán de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, también le dijo las consecuencias. ¿Cuál era la consecuencia? Ciertamente morirás. Esa era la consecuencia, lo cual conlleva la idea básica de una separación espiritual, tanto física como eterna, pero también la muerte física. Por consiguiente, hermanos, alguien tenía que pagar dichas consecuencias. O éramos nosotros, o era alguien que nos sustituyera. Y esto fue precisamente lo que sucedió. Jesucristo murió en nuestro lugar cuando Él fue crucificado en la cruz. Somos nosotros los que merecíamos estar en esa cruz y morir, porque nosotros somos los que vivimos vidas pecaminosas. Sin embargo, Cristo tomó el castigo en sí mismo en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar, como les decía, como sustituto por lo que justamente merecíamos nosotros. Porque, hermanos, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, ni con nuestras buenas obras, ni con nuestro dinero, ni con nada que podamos darle a Dios. Nada. Tenía que morir alguien en nuestro lugar para pagar nuestra deuda. Necesitamos un sustituto, por eso es la muerte sustitutoria. Necesitamos que alguien tomara nuestro lugar, y ese alguien fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Y vamos a reforzarlo esto con la palabra de Dios que está en Isaías, y solamente vamos a leer versículos 5 y 6 del capítulo 53. ¿Qué nos dice, hermanos? A ver si alcanzan a observar esa sustitución. Dice Isaías 53, 5 al 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Excelente, gracias, hijo. Entonces, ¿alcanzan a ver la sustitución? Mas él
herido fue por nuestras rebeliones, molido Él por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Nosotros fuimos los que nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero dice, más Jehová cargó en Él, en Jesucristo, todos nuestros pecados. Ahí está la sustitución. ¿Sí, hermanos? Y con eso se satisface la justicia de Dios. Dios no puede hacer a un lado su justicia para mostrar amor y misericordia y gracia y bondad hacia el ser humano y decir, aquí no pasó nada. No, se tienen que pagar los platos rotos, por decirlo de esta manera. Y esos platos rotos los pagó Jesucristo. ¿Sí, hermanos? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Gracias a Dios por eso, hermanos. Siguiente parte de la declaración de fe, hermanos. Y esto es asombroso. Él fue sepultado, se levantó corporalmente, ahí subrayenlo. Se levantó corporalmente de los muertos al tercer día, vindicando su identidad y obra salvífica como el Mesías de Dios y garantizando la derrota de la muerte, nuestra resurrección futura y la glorificación de nuestros cuerpos físicos. Hermanos, es impresionante cómo nuestro Señor Jesucristo mostró su poder y soberanía al controlar cada detalle de su muerte. Era algo que no sé si se acuerdan no sé si fue la semana pasada, antepasada más bien, en donde les decía, imagínense que al momento de nacer nuestro Señor Jesucristo, Él seguía sustentando toda su creación con el poder de su palabra. Es para volarnos el cerebro, hermanos. Pero aquí algo también impresionante, que aun cuando Él estaba muerto y era sepultado, seguía sustentando toda su creación con el poder de su palabra. Eso, la verdad es que no me va a dar ni para explicarles porque no tengo esa erudición, solamente creo lo que dice la palabra de Dios y si no encuentro explicación, simplemente lo creo porque ahí está, ¿no? Pero es impresionante, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo controló cada detalle de su muerte, pero algo aún más impresionante es que también controló cada circunstancia de su sepultura después de la muerte. Y así como ocurrió con su muerte, Cristo reveló de esa manera su deidad y cumplió lo que la Escritura había profetizado de esto. Porque hermanos, si ustedes van a Isaías en el capítulo 53, en el versículo 9 dice algo peculiar de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y esto es sumamente importante, porque hermanos, normalmente los romanos, y eso tiene un significado impresionante, los romanos se negaban a permitir que los ejecutados por sedición, que es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, entre comillas, ¿verdad? Porque a eso lo ejecutaron por sedición, por proclamarse rey de los judíos, ¿verdad? Pero los romanos a esa gente que crucificaban por sedición, no les negaban la sepultura.
les negaban que fueran sepultados y en lugar que hacían, los dejaban a los buitres y a los animales de carroña. Pero con nuestro Señor Jesucristo no pasó así. Por otra parte, vemos a los judíos. Ellos no rechazaban la sepultura de nadie, pero sepultaban a los delincuentes en un lugar aparte, a las afueras de Jerusalén. ¿Y dónde fue sepultado nuestro Señor Jesucristo? Es que no los escucho, es que hace mucho ruido acá esto. En una tumba nueva, pero que estaba ahí cerca, en Judea, ahí donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No lo llevaron y ahí échenlo hasta, no sé, 80 kilómetros después, porque inclusive, hermanos, y esa es la hipocresía de la religiosidad, no les quedaba tiempo. Se acercaba el día de reposo y lo que les apresuraba a los judíos es que se sepultara lo más rápido posible, era deshacerse del cuerpo lo más rápido posible, porque tenían que estar en su culto al Señor mientras le daban la muerte al Hijo de Dios. Es impresionante todos esos detalles, hermanos. Y para nuestra reflexión. Por otro lado, Isaías había profetizado que los hombres querrían sepultar al Mesías con los malvados, como acabamos de leer en el versículo 9 de Isaías 53, pero que sería con los ricos en su muerte. Pero hermanos, la pregunta aquí es, ¿Jesús provenía de una familia adinerada? No. ¿Los apóstoles eran reconocidos por ser multimillonarios? Tampoco. Entonces, ¿cómo es que se cumplió la escritura en su sepultura? Bueno, la respuesta es que Dios movió a alguien llamado José de Arimatea, eso lo pueden leer en Mateo 27, que era un miembro prominente del Sanedrín. Ya les dije que era el Sanedrín, ¿verdad? Los 71 guías religiosos. Pero él, de acuerdo a lo que dice la escritura, él no estuvo de acuerdo con la decisión de condenar a Jesús. Eso lo pueden leer en Lucas 23. Y lo impresionante es la valentía que mostró ahí José, ¿verdad? De Arimatea. Porque se presentó delante de Pilato para pedirle que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y con eso él se estaba identificando como discípulo de Jesús, siendo miembro del Sanedrín. Hagan de cuenta, es como si el Papa se arrepintiera y creyera en Jesucristo. Sería algo impresionante, asombroso. Bueno, José de Arimatea pertenecía a ese ámbito religioso y se identificó en su muerte al pedir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que era una osadía en ese tiempo. Es como, me acuerdo como de Esther, que el que se presentaba sin ser llamado, muerto. Más o menos era lo mismo en ese tiempo. Entonces, una vez que se aseguró Pilato de que Jesús estaba muerto, eso lo pueden leer en Marcos 15, le concedió a José que tomara el cuerpo. ¿Sí? Y José contó con la ayuda de un personaje también muy peculiar. ¿Se acuerdan de quién? Ya les iba a decir que era más o menos como una película de Nemo, pero este es Nicodemo, ¿verdad? No es Nicodemo, es Nicodemo. ¿Sí? Él contó con la ayuda de Nicodemo, otro miembro del Sanedrín. ¿Sí, hermanos? Y Nicodemo, este detalle también es importante, llevó un compuesto de mirras y de aloes, como 100 libras, que esto más o menos en nuestros tiempos son 30 kilos, y esa cantidad de especias se habría usado
para ungir el cuerpo de un rey o de una persona rica y prominente. Así es que José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Porque a diferencia de los egipcios, los judíos no embalsamaban a sus muertos, usaban especias fragantes para contener el olor de putrefacción. Y eso es algo importante, porque dice la misma escritura que nuestro Señor Jesucristo no vio corrupción. Su cuerpo no entró en ese periodo de putrefacción, de descomposición. Dios, el Padre, lo preservó. ¿Sí, hermanos? Entonces, ellos echaron esas especies alrededor y debajo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense, ahí como muestra inclusive, hermanos, la falta de fe de José, de Arimatea, de Nicodemo y de las mujeres que lo rodearon. ¿Por qué? Porque ellos lo envolvieron cuando debieron de haber creído en lo que él había dicho. ¿Y qué él había dicho? Que iba a resucitar al tercer día. Así es que ¿para qué tanto alboroto hubieran hecho? No era necesario, ¿verdad? Si hubieran creído sus repetidas predicciones de lo que haría, no se habrían preocupado por preparar su cuerpo tan completamente para la sepultura. Y hermanos, solamente Juan relata que en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo. Y Mateo revela que la tumba de quién era, de José, el hombre rico. Y ahí se cumple Isaías 53. Impresionante, hermanos. Y la cercanía de la tumba fue providencial porque llegaba el día de reposo y todo el trabajo tendría que cesar. Allí pues, por causa de la preparación y que el viernes que casi había terminado de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Es decir, no había tiempo que perder, hermanos. Y la tumba de José así había sido labrada en una peña como se hacía comúnmente y fue sellada al hacer rodar una gran piedra a la entrada. Así es que José y Nicodemo estaban motivados también por la necesidad de terminar antes del comienzo del día de reposo. Pero había una razón más importante, hermanos, por el cual era necesario que la sepultura del Señor ocurriese antes de la puesta del sol. ¿Ustedes saben cuál? ¿Por qué? Era importante. ¿Quién se la sabe? Checo. Hermanos, porque una de las tradiciones judías era que para certificar que efectivamente una persona había fallecido tenían que pasar 3 días, entonces tenía que sepultarlo por completo desde el día viernes contando 1, sábado contando 2 y domingo contando 3. Por eso era de que era una tradición judía que pasado 3 días se decretaba a una persona oficialmente muerto. Ok, excelente, Checo. Lidia. También creo que cuando alguien tocaba a un muerto se consideraba inmundo y se tenían que purificar antes de ir a celebrar la Pascua. Creo también tiene Excelente, Lidia. Sí, eso sumado a lo que Mateo 12, capítulo 12, versículo 40 nos dice, es que Jesús había predicho, porque como estuvo Jonás en el vientre
del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y para las cuentas de los judíos, esto es importante porque a mí también me volaba el cerebro así de, ¿y cómo se cumplen esos 3 días? Para los judíos, una parte de un día era un día completo. Eso ustedes lo pueden leer en Primera de Reyes capítulo 12 y en Esther capítulo 4 y 5. Ahí está la base bíblica. Para los judíos, si hacías algo en una partecita, aunque sea una hora, media hora, ya ellos lo contemplaban como un día, ¿sí? Entonces, la sepultura del Señor Jesucristo debía darse mientras aún era viernes, ¿sí? Para poder estar 3 días, según la contabilidad de ellos. Viernes una parte, sábado todo el día y una parte del domingo. ¿Y cuántos días entonces, de acuerdo a los judíos, se cumplen? 3 días. Por eso era importante ese día, ¿verdad? En su sepultura como en su muerte, Jesús orquestó todos los detalles para cumplir el propósito de Dios ya revelado. ¿Sí, hermanos? Ahora, una vez que se sepultó, ¿qué dice? Que se levantó, y esto es muy importante, ¿eh? Corporalmente de entre los muertos al tercer día. Es decir, Jesús resucitó de entre los muertos en un cuerpo físico humano, aunque uno que era perfecto, porque si no, entonces Jesús hubiera estado sujeto a la debilidad y al proceso de envejecimiento, y al final habría muerto como Lázaro, ¿sí? Como sucede con todos los demás seres humanos. Más bien, cuando se levantó de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, como dice Primera de Corintios 15, fue primicias de una nueva clase de vida humana, una vida en la que su cuerpo era perfecto y ya no estaba sujeto a la debilidad, al envejecimiento ni a la muerte, sino capacitado para vivir eternamente. ¿Sí, hermanos? Y eso lo demostró repetidas veces a sus discípulos, que tenía un cuerpo físico auténtico. Inclusive nosotros leemos en Lucas capítulo 24, versículo 39. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional para que nos dé un poquito más de claridad. Dice la escritura: miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. ¿Sí, hermanos? Así es que Jesús les mostró y les enseñó que tenía carne y huesos, que no era solo espíritu sin cuerpo. Otra evidencia de esto lo vemos en que ellos le dieron un pedazo de pescado asado y él lo tomó y lo comió delante de ellos. Eso lo pueden leer en Lucas 24. Y por si eso fuera poco, hermanos, también se presentó en una ocasión a sus discípulos y estando con ellos, Tomás le dijo: pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado. Y ahí se comprueba. Por eso es que es necesario esta parte y fundamental. Porque ¿a quién veremos en el cielo, hermanos? A nuestro Redentor. Y lo vamos a ver cara a cara, como dice la Escritura. Y eso nos debería de llenar de gozo y de asombro y de esperanza. Así es que con su muerte, sepultura y resurrección, nuestro Señor Jesucristo vindicó, es decir,
defendió su identidad y obra salvífica como el Mesías. Es decir, hermanos, con todo el despliegue de su poder y con el cumplimiento de todas las profecías, nuestro Señor Jesucristo demostró su identidad como el ungido de Dios y con esto reafirmar su obra salvífica designada por Dios y con ello garantizar la derrota de la muerte, nuestra resurrección futura y la glorificación de nuestros cuerpos. Porque recordemos, hermanos, que cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Y derivado a que no había otra manera de que Dios nos salvara de la condenación, si no era por medio de la muerte del Mesías de Dios. Por eso es que Jesús vino a la tierra a morir y a partir de su muerte pudo conquistar la muerte en su resurrección. Pero no solo eso, sino que también garantiza nuestra resurrección futura. El Nuevo Testamento, hermanos, relaciona varias veces el cuerpo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo en forma corporal final. En 1 Corintios 6:14 dice: con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Asimismo, dice 2 Corintios 4:14, aquel que resucitó al Señor nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Y por último dice aquí la declaración de fe: y la glorificación, garantiza la glorificación de nuestros cuerpos físicos. En 1 Corintios 15, Pablo nos dice allí que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Y al llamar a Cristo a primicias, hermanos, el apóstol usa una metáfora de la agricultura para indicar que seremos como Cristo, así como las primicias o los primeros frutos de la cosecha madura muestran que el resto de la misma será igual. Cristo, como las primicias, muestra cómo serán nuestros cuerpos de resurrección cuando en la última cosecha de Dios nos levante de entre los muertos y nos lleve a su presencia. ¿Sí, hermanos? Por eso era tan importante esto. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Ok. Voy a seguir así. Hermano, una duda. Bueno, esta pregunta ya me la he hecho anteriormente. Aparte de los hechos históricos, ¿dónde vemos que Nicodemo usó esas especies para embalsamar al Señor? Está la base bíblica, hermano. Está en las escrituras. Nada más que ahorita, si quieres, ahorita en un ratito te paso la cita. Aquí la traigo. Pero nada más que no la traigo en la memoria. Déjame ver. ¿Perdón? Juan 19. Ok. Si no le tomamos ahorita te la paso, hermano. Pero ahí está Juan 3. Digo, Juan, ¿me dijiste, Lidia? 19. Muy bien, hermanos. Siguiente parte de la declaración y me voy a tener que ir un poquito más rápido. Ya ahorita no vamos a ver la base bíblica. Dice ahí, hermanos, esta parte: 40 días después, Jesús ascendió corporalmente al cielo, donde está ahora entronizado a la diestra de Dios.
reinando sobre todas las cosas e intercediendo por su pueblo como su gran sacerdote. Después, hermanos, de haber resucitado nuestro Señor Jesucristo, continuó en la tierra durante 40 días y luego se encaminó con sus discípulos a Betania, a las afueras de Jerusalén, y allí alzó las manos y los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía se alejó de ellos y fue llevado al cielo corporalmente. Ahí lo pueden leer en Lucas capítulo 24. Y Jesús fue a un lugar, y eso es muy importante, hermanos. Él no desapareció repentinamente de entre ellos y nunca más lo volvieron a ver, sino que ascendió gradualmente mientras ellos estaban mirando, y entonces una nube, que al parecer es la nube de la gloria de Dios, lo ocultó de su vista. Pero los ángeles inmediatamente dijeron que él volvería en la misma manera que había ido al cielo. El hecho de que Jesús tuviera un cuerpo de resurrección que estaba sujeto a las limitaciones espaciales significa que Jesús fue a alguna parte cuando ascendió al cielo. Y sabemos, de acuerdo a la escritura, que cuando Jesús ascendió, se sentó ¿en dónde? A la diestra de Dios. Y hermanos, el Antiguo Testamento predijo que el Mesías se sentaría a la derecha de Dios. En el Salmo 110, ustedes lo pueden leer ahí. Así es que cuando Cristo marchó de regreso al cielo, recibió el cumplimiento de la promesa. Eso lo pueden leer en Hebreos 1. Este recibimiento en la presencia de Dios y al sentarse a la diestra de Dios es una dramática indicación de que Cristo había completado la obra de redención. Así como un ser humano se sienta a la terminación de una gran tarea para disfrutar de la satisfacción de haberla llevado a cabo, Jesús se sentó a la mano derecha de Dios, demostrando visiblemente que había consumado su obra de redención. Así es que, hermanos, el hecho de que Jesús está ahora sentado a la mano derecha de Dios en el cielo no quiere decir, ¿verdad?, que esté perpetuamente fijo en esa posición y que está inactivo. No, no, no. También le vemos de pie a la derecha de Dios, como dice Hechos 7, o caminando entre los 7 candelabros de oro en el cielo en Apocalipsis 2. Así es que del mismo modo que un rey humano se siente en el trono real en su ascensión al trono, pero luego participa en otras muchas actividades a lo largo del día, también el que Cristo esté sentado a la diestra es una evidencia clara de la consumación de su obra redentora, pero también sin duda alguna participa en otras actividades en el cielo. Tan solo con el hecho que dice la Escritura, ¿verdad?, que intercede por nosotros. Además de mostrar la consumación de la obra de redención de Cristo, el acto de sentarse a la diestra de Dios es una indicación de que recibió autoridad sobre todo el universo, una absoluta autoridad soberana, señorío sobre todo es dado a Cristo, cielo y tierra, como dice Mateo 28, ¿verdad? Porque toda autoridad, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y esto es una prueba clara, hermanos, de su deidad, ¿sí? En el tiempo de su humillación había finalizado y Dios, el Padre, lo había exaltado sobre todo. Y además, dice la Escritura, que Él está intercediendo por su pueblo como su gran sumo sacerdote. Jesús vive continuamente en la presencia de Dios para hacer peticiones específicas y para llevar a Dios peticiones específicas, hermanos, a nuestro favor. Y eso nos debería de dar gozo, ¿verdad? Y paz, descanso. Como yo les decía, creo que la semana pasada,
que aunque a nosotros se nos olvida a lo mejor interceder por cierto hermano, por cierta petición que un hermano me dijo y ya después se me olvidó porque no la anoté, bueno, Jesucristo la anotó. Y si es conforme a su voluntad, Él lo hará e intercederá por el Padre. ¿Sí, hermano? Y ese debería de ser tu consuelo. Recortando ya para finalizar, hermanos, nos vamos con la última parte. Un día, esa es nuestra esperanza. Y aquí no voy a hablar ahorita de estos tiempos finales, tranquilos, para que no me vayan a bombardear con que qué posición doctrinal nosotros tenemos, que si pretribulacionistas, que si amilenialistas, que no. Ahorita el enfoque simplemente es que Jesucristo un día regresará. El último tema de la doctrina vamos a ver eso, los días finales, ¿verdad? Así es que tranquilos, vámonos con calma. Aquí lo único que estamos estableciendo y que todos debemos de creer, eso es una realidad, todos debemos de creer que un día Él regresará para juzgar a todas las personas y a todos los ángeles, pues pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies y habitará con su pueblo para siempre. ¿Sí, hermanos? Aunque Jesucristo está sentado a la diestra del Padre hoy en día, un día regresará. ¿Sí, hermanos? Y eso también es para vivir en santidad, porque va a juzgar a todas las personas y a todos los ángeles. La Escritura frecuentemente afirma el hecho de que habrá un juicio final de creyentes e incrédulos. Comparecerán ante el trono del juicio de Cristo en cuerpos resucitados y escucharán la proclamación de su destino eterno. El juicio final se describe vívidamente en la visión de Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 20, que eso lo estudiaremos mucho más adelante, hermanos, casi a mediados de este año, sino que un poquito más. Y muchos otros pasajes instruyen sobre este juicio final. Pablo inclusive les dice a los filósofos griegos de Atenas en Hechos 17 que Dios manda a todos en todas partes que se arrepientan, y dice que Él ha fijado un día que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado, que es nuestro Señor Jesucristo. De ello ha dado prueba a todos a levantarlo de entre los muertos. Y también dice que juzgará a los ángeles. Pedro dice que se ha arrojado a los ángeles rebeldes a tenebrosas cavernas, reservándolos para el juicio, en segunda de Pedro capítulo 2. Y Judas dice que Dios tiene a los ángeles rebeldes perpetuamente encarcelados para el juicio del gran día. Eso lo pueden leer en Judas en el versículo 6. Así es que, hermanos, esto significa que por lo menos los ángeles rebeldes o demonios también estarán sujetos a juicio en ese día final. Y la Escritura no indica claramente si los ángeles justicieros también pasarán por algún tipo de evaluación de sus servicios, pero es posible que estén incluidos en una declaración que Pablo hace en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 3, cuando dice: ¿no saben que aún a los ángeles los juzgaremos? Así es que es probable, ¿verdad? Es probable que esto incluya a los ángeles justicieros, es decir, a los ángeles que no son caídos, ¿verdad? Que no pecaron contra Dios, porque en el contexto de ese pasaje de Primera de Corintios 6 no hay ninguna indicación que Pablo hable de demonios o ángeles caídos, y la palabra ángel sin otro adjetivo se entendía normalmente en el Nuevo Testamento como referida a los ángeles justicieros. Pero el texto pues no es suficientemente explícito como para darnos alguna certeza, hermanos, ¿verdad? Y por último, dice
que cuando Él regrese, pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies y habitará con su pueblo para siempre. Así es que, hermanos, el reinado de Cristo proseguirá hasta que se hayan eliminado todas las trazas de rebelión y enemistad, y por consiguiente habite para siempre con su pueblo, donde le veremos cara a cara y disfrutaremos de él para siempre. ¿Sí, hermanos? Entonces, el alcance de esta parte es que Él regresará y juzgará a vivos y muertos. Inclusive hay un credo, no sé si se acuerdan de ese credo, ¿sí? Que juzgará a vivos y muertos y su reino no tendrá fin, y etcétera. Es eso lo que estamos estipulando y creyendo, que un día Él regresará. Después ya veremos esos tiempos finales y ahí a lo mejor podremos participar en ciertas posturas, ¿verdad? ¿Alguna duda en esto, hermanos? Creo que ya es lo último. Por cuestión de tiempo, ya no pasé la cuestión bíblica. De todos modos, se las mando ahí para que ustedes vean. Y si en algo me equivoco, hermanos, también les ruego en el amor de Cristo que me corrijan y me digan, oye, Gabo, esta parte creo que te equivocaste, no es conforme a la Escritura. Y si es necesario, yo corrijo y pues lo corrijo públicamente porque lo estoy predicando públicamente, hermanos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí, hermanos? De esta parte de la muerte, resurrección y reinado de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y yo sé que es bastante, hermanos, pero como yo les decía al principio, esto nos debería de llenarnos de asombro y de adoración a nuestro Dios por todo lo que Dios hizo de una manera detallada, híjole, y que lo cumplió de pies a cabeza. ¿Sí, hermanos? Pues si no tienen dudas, vamos a orar para terminar. Bendito Padre, te damos gracias por ese tiempo que nos has permitido de ser instruidos a través de tu palabra. Gracias porque al ver estas doctrinas, Señor, a ver cómo cada detalle de tu muerte, cada detalle en tu resurrección y que sucederá al final ese juicio, nos llena de asombro, de gozo, de felicidad, de una paz al ver que nuestra confianza ha sido puesta en un lugar seguro, que es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él que es justo y verdadero, fiel y eterno. Así es que te damos gracias por esta enseñanza, aunque ha sido demasiada la información. Creo que el ver cada detalle, cómo fue su cumplimiento en su momento, nos llena de gozo, Señor, y de vivir una vida entregada completamente a ti. Que si fuiste capaz de obedecer hasta la muerte y muerte de cruz, nosotros también seamos capaces de dar nuestra vida, si es necesario hasta morir, que así sea, por nuestro glorioso Salvador, por aquel que dio su vida por nosotros, por aquel que cargó nuestra maldad y que sufrió las consecuencias de nuestro pecado. Gracias, Señor. Y te ruego que prepares los corazones de nuestros hermanos, porque las siguientes semanas estaremos hablando con mis otros hermanos, estarán predicando de esta obra salvífica tan impresionante que tú has realizado. Y ayúdanos para que aquellos que no han creído en ti crean y se arrepientan. Y para que aquellos que hemos creído, esto nos recuerde y nos llene de asombro y vayamos y compartamos a los demás las nuevas buenas de salvación, para que puedan también tener ese gozo y alegría
de estar un día cara a cara con su Creador y entrar a tu presencia y disfrutar de ti para siempre. Te damos gracias por todo, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos. Damos honra y gloria solo a ti. En el nombre de Cristo Jesús.